Porque este mes de marzo su factura de la luz vuelve a tener el IVA al 21%. Concretamente pasa del 10 al 21. ¿Qué consecuencias va a tener esto para nuestros bolsillos? Pues esa pregunta la vamos a hablar con Jorge Morales de Labra, experto en el sector energético y CEO de Próxima Energía. Muy buenos días, Jorge. Buenos días. Bueno, desde el 1 de marzo, hace 5 días, el IVA ha subido del 10% al 21%. El IVA de la luz, de la electricidad. ¿Por qué? Que lo entendamos todos. Bueno, sencillamente porque la bajada que habíamos tenido del IVA, el IVA siempre en la factura de la luz había sido del 21%, pero con la crisis del gas que se derivó en la invasión de Ucrania por parte de Rusia, pues lo que ocurrió fue que el gobierno tomó una serie de medidas excepcionales que negoció con Bruselas, porque el IVA, ojo, es un impuesto comunitario, es un impuesto que el gobierno no tiene total libertad para bajarlo, ¿no? Entonces, el acuerdo en su día con Bruselas fue lo bajo, ¿vale?, siempre y cuando el mercado eléctrico siga disparado. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido ahora en el mes de febrero? Que, por suerte, yo diría, el precio ha vuelto a los niveles previos. El nivel previo de la crisis era 40, 50 euros, llegamos a alcanzar 400 en los peores momentos de la invasión de Ucrania, y lo que ha pasado en febrero es que el precio ha bajado a 40. El límite que fijó el gobierno con Bruselas era 45 euros megavatio hora. Entonces, como el precio se ha hundido, pues inmediatamente el IVA ha subido al nivel previo. O sea, sencillamente es restituir la situación previa que teníamos antes de la crisis. Sí, Jorge, buenos días. Bueno, el precio se ha hundido, pero el IVA ha subido. ¿Cuánto va a suponer esto? ¿Lo vamos a notar todos por igual? ¿Va a subir muchísimo, poco, regular? ¿Poquito? Claro, esto ya, buenos días, depende de la tarifa que uno tenga. Vale. ¿Verdad? Si uno tiene una tarifa fija, lo cual yo no recomiendo en absoluto, evidentemente lo que va a ocurrir es que ahora la factura que le llegue estos días va a ser un 11% más cara que la del mes pasado. Porque antes tenía el IVA al 10 y ahora lo tiene al 21, con lo cual si tenía más o menos pagando lo mismo, o sea, imagínate, pagaba 80 euros al mes. ¿Qué va a pagar ahora? Pues 89, ¿vale? O sea, un 11% más de esos 80 euros, ¿vale? Esto, si uno tiene una tarifa fija. ¿Qué es lo que pasa si uno tiene una tarifa variable? Que no lo va a notar, al revés. Lo que va a notar es que el precio se ha hundido tanto, hemos bajado de 70 euros megavatio hora en el mercado mayorista en enero a 40, insisto, en febrero, o sea, casi la mitad, se ha hundido tanto que a pesar de la subida del IVA no lo va a notar en la factura. O sea, que es decir, si pagó esos mismos 80 euros el mes pasado, pues ahora va a llegar una factura de 70. Con lo cual, insisto, a pesar de la subida del IVA, aquellos que tienen una tarifa variable, que esta es la clave, no van a notar ninguna subida. La tarifa variable, por si alguien se pierde en todo esto, es muy sencillo. El precio de la luz no está fijado antemano. El precio de la luz depende precisamente de ese mercado mayorista, de ese mercado que hora a hora fija el precio de la luz y que durante un tiempo ha sido muy caro, pero que ahora, insisto, está muy barato. Y se espera, ojo, se espera que durante este mes de marzo sea más barato todavía. Por lo cual, si no tiene una tarifa variable, están perdiendo el tiempo, porque cada día que pasa van a pagar más. Mira. Pero bueno, también habrá quien piense cuánto tiempo puede durar el IVA al 21%. A lo mejor también vuelve a bajar al 10% porque sube el precio del megavatio, ¿no? Bueno, efectivamente, eso está muy bien traído. Efectivamente, el gobierno lo que tiene aprobado ahora mismo por ley es que durante este año 2024 el IVA debería ser del 10%, ¿vale? Recuerdo que el año pasado estaba en el 5%, es decir, ya se subió en enero al 10%, siempre y cuando el precio esté por encima de esos 45 euros megavatio hora, que es el límite, insisto, pactado con Bruselas. Entonces, ¿cuánto tiempo esperamos que el IVA esté en el 21%? Es decir, ¿cuánto tiempo esperamos que ese precio esté por debajo de esos 45 euros? Bueno, pues al menos 4 meses. O sea, ha ocurrido en el mes de febrero, esperemos que en marzo también, abril y mayo. En junio tenemos dudas, pero bueno, esto hay que ver un poco la evolución. Pero en cualquier caso, dejarme decir una cosa. Esté el IVA al 21 o esté al 10, ¿vale? La tarifa variable durante los últimos 10 años ha sido la mejor opción en 9 de los 10. ¿Vale? Y esto es muy sencillo de entender por qué. Cuando una empresa eléctrica, que no es una ONG, como todos sabemos, te da una oferta a precio fijo, ¿vale? Esa oferta a precio fijo lo que incorpora es un seguro. O sea, es decir, la compañía eléctrica se cubre. ¿Y de qué se cubre? Precisamente de que sus costes de adquisición de energía, de que ese mercado mayorista donde tiene que ir a comprar todos los días, ese Mercamadrid o Mercasevilla, donde tiene que ir a comprar todos los días la electricidad, se dispare. Entonces, el problema de ese seguro en el sector eléctrico es que, a diferencia de lo que ocurre cuando uno contrata un seguro, por ejemplo, de un coche o de una casa, que el porcentaje de siniestros es muy bajo, es que cuando hay un siniestro, el siniestro es para todo el mundo. Es decir, cuando se dispara el precio de la luz, como ocurrió en el caso de la guerra de Ucrania, la compañía eléctrica tiene un problema porque toda su energía la tiene que comprar a un precio muy caro. Entonces, ¿la conclusión cuál es? Que ese seguro es muy caro.
y normalmente no merece la pena ese seguro. Insisto, solamente ha merecido la pena una vez en los últimos 10 años, que ha sido precisamente cuando de repente hay una guerra en Europa y se disparan los precios, ¿no? Claro. Por tanto, con independencia de que el IVA vaya a estar más o menos tiempo en el 21%, la tarifa variable es la mejor opción ya desde hace meses, desde hace más de un año realmente, que mucho mejor que cualquier tarifa fija del mercado. Bueno, pues es buen momento también para hacer esa recomendación. Y Jorge, ayúdanos a entender un poco, por lo menos a mí, ¿no? Porque cuando se disparó la electricidad fue precisamente por el tema de la invasión rusa, ¿no? La invasión sigue. ¿Por qué ahora no dependemos tanto de esto? Bueno, sí. Bueno, hay dos razones muy importantes, también muy interesante esta pregunta. La primera de ellas es que efectivamente el mercado del gas se ha normalizado. ¿Y por qué ahora subrayo lo del gas? Muy fácil. La gente dirá, ¿y eso qué tiene que ver ahora con la luz? Nos mezclas el gas con la luz, ¿no? Bueno, las centrales eléctricas que queman gas para producir electricidad son muy importantes en el sistema, porque son las que marcan el precio en las horas donde ya no hay nadie más. O sea, son las más caras del sistema, ¿no? Entonces, el último recurso, digamos, es esa central de gas. Claro, ¿qué ha ocurrido? El mercado del gas internacional, desde la invasión de Ucrania hasta ahora, es decir, en los últimos 2 años, ya se ha estabilizado bastante más. Está cotizando ahora mismo en torno a los 27 euros, la semana pasada cotizaba en 23, el precio normal es entre 20 y 25, o sea, estamos muy cerca de los precios previos a la crisis en el mercado del gas, ¿vale? Insisto, esas centrales son las que marcan el precio en las horas más caras, ¿vale? Por tanto, el precio en las horas más caras está bajando como consecuencia de esa caída del gas. Y en segundo lugar, lo que está viendo es muchísima mayor aportación renovable, ¿vale? Hay agua embalsada, bastante más que el año pasado, ¿vale? Ha llovido bastante, hay nieve además, que lo cual preveemos que va a haber agua también ahora con el deshielo en primavera. Ha habido mucho viento en las últimas semanas particularmente y además cada vez hay más energía solar, cada vez hay más paneles solares instalados en España, ¿no? Sí. Entonces, la combinación de estas 3 fuentes renovables lo que hace es que hunde también el precio en el resto de las horas. Por eso estamos viendo ahora, durante la semana pasada, ha sido la semana más barata de la historia del mercado, ¿no? Precios muy bajos cuando hay muchas renovables. Entonces, esa conjunción de, por un lado, gas barato y, por otro lado, más renovables que nunca, es las que hunden el precio de mercado mayorista. Y como consecuencia de eso, aquellos clientes, insisto una vez más, que tienen una tarifa variable, lo que tienen es un precio mucho más barato. ¿Me permitís decir una cosa? Yo creo que a los telespectadores de Canal Sur, por una cosa muy especial que igual no han caído, que es, claro, la distribuidora allí, Endesa, en lo que era Sevillana antiguamente, en Andalucía, está haciendo refacturaciones de años anteriores. Esto lo habrán visto todos los clientes que nos estén viendo desde Andalucía, ¿no? Habrán recibido alguna refacturación de la factura luz. Eso tiene que ver con que a Endesa se le olvidó facturar un concepto, que es el contador del equipo de medida, o lo facturó mal, y desde el mes de diciembre hasta ahora ha estado refacturando, es decir, enviando facturas de años anteriores, de un año anterior, incluso de más tiempo, ¿no? Bien, hay mucha gente que me está preguntando en Andalucía, y por eso traigo aquí la pregunta. Sí. Ahora, si ahora me refacturan, vamos a poner el mes de octubre del año pasado, ¿con qué IVA me lo refacturan? Claro. ¿Con el que había el año pasado, que era el 5, o con el 21 que hay hoy? ¿Vale? Bien, esto hay que decirlo muy claro. Esto depende de la comercializadora cómo lo hagan, pero lo correcto es hacerlo con el IVA original. ¿Vale? Digo, a ver, nosotros esto lo tenemos clientes allí, en Próxima Energía, en la empresa allí, en Andalucía lo estamos haciendo así. Es decir, si a usted le refacturan ahora la factura de octubre del año pasado, pongamos, que la original iba al 5% de IVA, ahora le deben hacer la refacturación con el 5% del IVA, no con el 21% del IVA. Ah, pues muy Perfecto. interesante. Es importante, digo, porque ya digo Sí, que sí. hay una situación muy excepcional que está afectando a todos los clientes de Andalucía. Pues- Es interesante. Eso y toda la conversación Sí, que hemos sí, tenido sí, 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 con sí. Jorge Morales de Labra, CEO de Próxima Energía. Jorge, muchísimas gracias de verdad por hablarnos tan clarito y explicarnos tan bien todo esto de la energía y del precio de la luz. Gracias por esos consejos. Gracias a vosotros, un placer. Buenos días. Buen día. Bueno,